Muy bien, nuevamente con ustedes. Ya estamos en nuestra entrevista central. Vamos a estar dialogando con el periodista Nectalí Carpio Soto sobre esta coyuntura política que vive nuestro país. Y la pregunta recurrente, frente a todo lo que está sucediendo a nivel nacional, internacional, donde el protagonista es el Perú. Y la pregunta cae así de madura. ¿No es acaso hora que renuncie Dina Boluarte? Nectalí Carpio, muy buenos días y gracias por esta comunicación. Muy buenos días, Óscar Arenas. Es un gusto estar contigo y con tus televidentes y acá dispuesto para el diálogo correspondiente. ¿Cómo analizas de primera intención lo que viene sucediendo en el país, Nectalí? Ayer ha sido un día muy complicado a nivel nacional y aquí Lima se convirtió en un campo de batalla. ¿Cuál es tu reflexión de todo lo que está pasando en el país? Bueno, yo creo que esta crisis política dramática ya que vivimos y que tiene ya una amplia repercusión internacional, ¿no? Es expresión, pues, del enfrentamiento de dos polos extremos, ¿no?, en nuestra sociedad. De sectores extremistas radicales, de izquierda, y de sectores extremistas de derecha, que hoy día son sustento del gobierno de Dina Boluarte. Y son estos polos los que están impidiendo que el país ingrese a una etapa ordenada, democrática, de gobernabilidad hacia nuevas elecciones. Y el costo de esta polarización, lamentablemente, son más de 50 muertos, 54, y ya prácticamente he perdido la cuenta, y con una serie de destrucción de comisarías, juzgados, toma de aeropuertos, etcétera, o de hechos realmente vergonzosos, como es la imagen de una intervención a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con una tanqueta que ha dado la vuelta al mundo, donde se tumba a una reja cuando la manera de ingresar a esa universidad pudo ser de otra manera, lo cual demuestra pues una total torpeza, ¿no? Frente a esto, la única solución que existe es que renuncie la Presidenta de la República y que esa renuncia obligue a una convocatoria inmediata a elecciones generales, porque eso lo establece la Constitución. Esa salida es constitucional, porque entonces será el presidente del Congreso, el general William, congresista, el que inmediatamente convoque elecciones. Pueden haber otras salidas que el Congreso puede efectivamente tomar en cuenta, ¿no? Es que efectivamente se adelanten las elecciones de acuerdo a lo establecido por el especialista Todas Azolería, que estas elecciones sean en octubre, ¿no? Entonces serían este año, acortando un poco más el tiempo, de tal manera que pueda ser un poco más ordenado, porque también es cierto que si las elecciones son de aquí a 3, 4 meses, nada nos asegura, Óscar Arenas, que podamos tener otro Pedro Castillo. Va a ser más de lo mismo. Exacto, de izquierda o de derecha. Pero lamentablemente en los sectores que están protestando y por la misma indignación, no hay una capacidad de reflexión. O sea, hemos perdido en el Perú, por esta polarización entre extremos, justamente la capacidad de reflexión existente. Yo te pongo, Óscar, el ejemplo de Chile. Tú sabes que en Chile fracasó la constitución que fue aprobada, ¿no es cierto? Porque era una constitución extremista, que fue rechazada en las urnas. Sin embargo, los chilenos se han puesto de acuerdo por consenso y han buscado una vía consensuada para modificar la constitución chilena, a través de un mecanismo por el cual se va a elegir una comisión de notables que van a presentar un proyecto, después se eligen a 50 constituyentes y este proyecto consensuado se discute en esta comisión constituyente y después se va a referéndum. Es decir, una vía pactada, no una vía extremista, una vía incluyente, dialogante, pero que da una salida. Yo pregunto, ¿por qué en el Perú no nos podemos poner de acuerdo
ya no en el tema constitucional, que puede ser otro tema de debate, sino en unas elecciones ordenadas que no repitan experiencias como la de Pedro Castillo. Esa es la gran interrogante. ¿Por qué no tenemos la capacidad de ponernos de acuerdo en eso, no? Nectalí, hay varios actores en esta crisis política que vive el país. Y uno de estos actores, indudablemente, es el Congreso de la República, que está dando evidencias de ser poco tolerante al diálogo y acceder o escuchar la voz de la población. Adelanto de elecciones, hace unas horas ha aprobado que la nueva legislatura que podría posibilitar el adelanto de elecciones recién empiece el 15 de febrero. Y de otro lado, la provocación ¿en qué sentido? De parte del Congreso, altanería para el trato, el diálogo, abrir la puerta. El Congreso de la República no ha sido capaz de establecer una mesa de diálogo entre los protagonistas de esta grave crisis política. ¿Cuál es tu reflexión sobre el comportamiento del Congreso de la República? Es que el Congreso, estimado Óscar, es el recinto donde se origina esta grave crisis. Tú recuerdas esa imagen del 7 de diciembre. Ese 7 de diciembre, si la presidenta Dina Boluarte, en su mensaje a la nación, decía: yo asumo la presidencia de la República porque así lo establece la sucesión constitucional, pero inmediatamente llamo al Congreso y a los peruanos a elecciones inmediatas y llamo a los peruanos a un diálogo, hoy no tuviéramos esta situación. Pero ¿qué es lo que trascendió? Que se quedaban hasta el 2026. Sí. Y después teníamos esa foto triunfante de los parlamentarios, ¿no? Levantando las manos, ¿no? En un son de triunfo, que habían efectivamente ganado. Ese hecho es lo que produjo la indignación de importantes sectores. No de la mayoría, quizás de un 50%, es cierto, pero ahí tenemos los resultados. Entonces, el Congreso es el recinto del problema, pero también puede ser el recinto de la solución. Yo pregunto, ¿por qué 15 de febrero? ¿Por qué no puede ser el 2 de febrero? ¿Por qué no se puede convocar a la legislatura extraordinaria el 2 de febrero? ¿Por qué? Porque hay sectores o que quieren quedarse hasta el 2024 y hay sectores, como el congresista Montoya, que quiere quedarse hasta 2026. ¿No es verdad? Y también hay sectores que no quieren nada si no se aprueba la Asamblea Constituyente. En este momento, estimado Óscar, no hay los votos asegurados para que se ratifiquen las elecciones en abril de 2024. ¿Por qué? Es increíble esto, ¿ah? Exactamente, porque hay un sector que está haciendo un chantaje, está señalando, si no plantean un referendo para la Asamblea Constituyente, nosotros no vamos a dar los votos. Entonces se necesita una salida justamente a la chilena, ¿no? Que permita recoger todas estas opiniones para dar una salida. Por ejemplo, yo escuché el otro día al especialista Jorge Nieto decir lo siguiente, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, si se aprueba la bicameralidad, no se podría establecer que el nuevo Senado a instalarse durante 6 meses hace las funciones de Asamblea Constituyente y plantea las reformas constitucionales más importantes y previamente se elige una comisión que consensúe un proyecto? ¿Por qué? O sea, la política es el arte de dar soluciones, es el arte de lo posible, es el arte de articular esfuerzo, es el arte de recoger puntos de vista y dar salidas. La política no es el arte de destruir al otro, es el arte también de tomar el punto de vista de la minoría. Eso no existe en la actualidad y ahí tenemos los resultados. 54 muertos, estimado Óscar, en las sazonadas que hubieron en Chile hace años. En Ecuador y en Colombia no hubieron la cantidad de muertos que han habido en el Perú. ¿Queremos más fallecidos? ¿Queremos más destrucciones? Entonces, como tú bien dices, la solución está en este momento en el Congreso de la República. Pero si el Congreso es renuente, la llave la tiene
Dina Boluarte, porque se renuncia, activa el artículo de la Constitución que establece que el presidente tiene que convocar inmediatamente a elecciones inevitablemente. Entonces Bueno, la ahora, solución está en esos aspectos. ahora, Nectalí, de verdad que esta situación pasa porque encontremos políticos al interior del Congreso. Y yo observo, y creo que la mayoría de peruanos observamos que realmente lo que hay dentro del Congreso de la República son parlamentarios que responden a otros intereses antes que a resolver problemas políticos que siempre nos han llevado a estas confrontaciones. Pero bueno, Nectalí, te quiero suplicar con mucho respeto que me permitas, por favor, un enlace telefónico. Teníamos pactada este diálogo con el excongresista Wilder Ruiz y tengo que pedirte permiso y disculpas, Nectalí, porque de verdad tú estás en vivo, en directo. Quisiera que me permitas un enlace telefónico con don Wilder Ruiz para que pueda participar de esta conversación que sostenemos a estas horas de la mañana. Encantado, gracias. Muchas gracias, Nectalí. Don Wilder Ruiz, usted ha escuchado lo que estamos analizando, el análisis de don Nectalí Carpio Soto, periodista, ¿no? Él es columnista de Pata María, una columna un blog muy sintonizado, muy leído aquí en Lima Metropolitana y en todo el país. Don Wilder, sus reflexiones, por favor. Gracias, Oscar. Muy buenos días. Qué gusto saludar a Nectalí a la distancia. Saludos, Nectalí. Saludos, Wilder, saludos. Sí, la situación está muy complicada y el problema es que no hay todavía una actitud de querer ceder algo. El Congreso de la República lo está haciendo mal porque, entre otras cosas, no hay políticos. Y tú recordarás, Oscar, que en algún momento yo dije que el actual Congreso era ya producto de unos recicladores de la clase política, ¿no? Entonces, la cosa está muy mal. Mientras tanto, las calles están muy mal. Ayer el centro de Lima ha estado terrible. Ica está bloqueado. Ica es uno de los departamentos que más progresa. Hay agroexportación, están paralizadas las agroexportaciones. Ayer tuvo que paralizarse unas horas el aeropuerto del Cusco. Entonces no hay todavía una posibilidad. No pasaba nada si en lugar de ir a la quincena de febrero para el Día de los Enamorados pasaban al 2 de febrero la nueva legislatura. Por Dios, esos son gestos políticos que tienen que hacerse. Ahora bien, el tema es que cuidado, porque la izquierda está ganando y está ganando su plataforma de nueva constitución. A eso están llevando, la nueva constitución. Yo sí creo que al final la izquierda va a ganar, van a llevar al Perú a un estado de que por el bien de la paz se acepte un cambio, una asamblea constituyente y un cambio de la Constitución. Ahí el señor Nieto está diciendo que se aprueba un Senado y que ese Senado se convierte en asamblea constituyente. Es decir, le ven todas las posibilidades que se cambie la Constitución. Y ya vemos, entre las cuales estoy yo, por supuesto, que la actual Constitución hay que hacer la más estricta defensa para evitar el cambio del modelo económico. Cambien todo lo que quieran, pero el modelo económico no se puede, por lo menos, cambiar. Se puede regular algo, pero no se puede cambiar. Oiga, don Wilder, pero este modelo económico es el que ha dado pie a los contratos ley como por ejemplo contratos que tiene Odebrecht con el Estado y sus diversas instancias. Y no ha resultado, nos ha empobrecido. Todos los días, por el bendito peaje, nos meten la mano al bolsillo y nos sacan el dinero. Ya lo sé, pero la Constitución lo que está garantizando es que la empresa privada entre a trabajar, la empresa privada. Ya si los corruptos de los políticos, más los corruptos de la empresa privada, corrompen esa actividad económica, es otra cosa. Lo importante es que la inversión entre. Ya si esa inversión
se corrompe porque los empresarios y los políticos corrompen esa actividad, es otra cosa. Si la nueva Constitución corta la actividad privada, se convertirá la economía en una economía del Estado, y una economía del Estado será burocratizada. Ese es el fondo. Está bien, mira, en Estados Unidos estuvo Odebrecht. ¿Y qué cosa hizo Estados Unidos en Miami? Le aplicó una multa de $5.000 millones a Odebrecht, y Odebrecht siguió trabajando. Aquí, no, aquí al contrario, le hemos pagado a Odebrecht, en lugar de meterle una multa. En Colombia le pusieron una multa a Odebrecht y ha seguido trabajando. Aquí no, aquí los señores estos le dieron una plata a Odebrecht, en lugar de meterles una multa de $2.000 millones y que sigan trabajando. En Estados Unidos hicieron eso, $5.000 millones. Entonces, claro, no es que se permite, la Constitución permite que cualquier privado entre. El problema es que ese privado es corrupto, pero hay empresas y otras formas honestas de hacer trabajo, Oscar. Don Wilder, permítame, quisiéramos escuchar la opinión de Nectalí Carpio, quien ha escuchado atentamente este pasaje de la entrevista. Don Nectalí. Sí, yo creo que efectivamente hay que evitar los extremos, ¿no? O sea, por un lado, yo no comparto la opinión de que hay que ir a una asamblea constituyente, pero tampoco comparto la opinión de que la Constitución actual no debe modificarse en algunos aspectos sustanciales. Porque esta crisis política existente es en parte el fracaso del capítulo o de los aspectos orgánicos de la Constitución, no del régimen económico. Entonces, a lo que hay que apuntar es a una reforma parcial de la Constitución que permita mejorar los aspectos orgánicos de la Constitución, del sistema político. Por ejemplo, eliminar la cuestión de confianza, pero también eliminar el tema de la incapacidad moral del presidente de la República, que no exista. Incorporar en el artículo 117 de la Constitución el impeachment, ¿no? Cuando efectivamente haya actos delictivos del presidente de la República. Aprobar el Senado de la República, es decir, profundizar las reformas políticas, porque finalmente el origen de esta crisis, si algo tenemos que achacarle a la actual Constitución, no es el régimen económico, está en el capítulo orgánico de la Constitución del sistema político, porque el crecimiento que ha habido de la economía del país ha sido en gran parte por el régimen económico. Más allá de cosas que habría que efectivamente corregir, es cierto, se pueden corregir, ¿no? Por ejemplo, somos en una economía muy concentrada, hay mucha informalidad, el país se ha desindustrializado, está en un proceso de desindustrialización. Pero esas cosas no nos vamos a poder concentrar en discutir esos temas económicos de fondo si es que no resolvemos el problema político constitucional. Y para eso no se necesita una nueva Constitución. Para eso solamente se requiere una reforma parcial de la Constitución. Entonces, habría que ver una fórmula intermedia entre estos extremos que permita esta discusión justamente, ¿no? Y yo creo que a eso deberían abocarse los políticos, los parlamentarios. Yo creo que, por ejemplo, si Wilder Ruiz estuviera en el Congreso, con la experiencia que tiene, podría aportar en estos aspectos como otros políticos importantes que deberían estar en el Congreso, pero lamentablemente no existen, ¿no? Te pongo un ejemplo concreto, Oscar Arenas. Ayer, la expresidenta del Congreso, María del Carmen Alba, en vez de plantear soluciones, ¿qué dijo? Es el momento de que el ejército ingrese en todo el país, dijo. Esa no es una solución, esa es polarizar más al país. Cuando lo que deben plantear son soluciones, decir, no, señores, no vamos a esperar el 15 de febrero para aventarles la segunda votación. ¿Por qué no lo hacemos el 2 de febrero, el 3 de febrero? Para llegar mejor además al Día de la Amistad, ¿no es cierto? ¿No? Pero tenemos pues esos comportamientos, lamentablemente, eso no hay una salida. Esperemos que, bueno, estos políticos sean alumbrados, iluminados y por fin se den cuenta que tienen que plantear una solución y dejen de lado sus intereses particulares, ¿no? O de grupo, de partido, y que pongan por delante los intereses del país.
Qué importante declaración, Nectalí. Don Wilder Ruiz, ¿cuál es su opinión con respecto a esto? Ya al parecer estamos de acuerdo que no hay necesidad de cambiar el capítulo económico de la Constitución, pero sí hay que revisar la estructura orgánica de la Constitución. Óscar, sí, el capítulo económico espero que vaya ganando adeptos en el sentido de que hay que defenderlo. Y en el tema de la cuestión de vacancia moral, solo hacer un pequeño comentario. El Perú ha sido regido por el concepto de la moral griega, esa moral que distingue el bien del mal, ese comportamiento que hace que un hombre sea virtuoso, o sea, lleno de virtudes. Esas virtudes con los años ya no fueron castigadas desde el punto de vista de la ética y del sentimiento, sino castigadas en leyes y en cosas penales. ¿Qué cosas tendría que ser una cosa moral, por ejemplo, que ahora no se debería castigar? Si encuentran al presidente en una orgía, claro, pues la orgía no está penalizada en ningún artículo penal ni civil, pero claro, se podría permitir que el presidente participe de unas orgías. Para mucha gente eso es inmoral, para otros no. Que el presidente tenga 5 o 6 familias, un mujeriego, que tenga así, también pues como eso no está en el Código Penal, no se le puede vacar, pero va en el campo de lo moral, en el campo de lo que está correcto y de lo que está incorrecto, pero incorrecto desde el punto de vista griego, del hombre virtuoso. Una cosa moral, que el presidente contrate como su secretario a su amante, pues todo el mundo sabe que es su amante y la lleva a trabajar. Ese es un acto que está en el campo de la moralidad griega que ha regido el comportamiento del mundo occidental más de 2000 años. ¿Es tiempo de cambiarlo? Creo que sí, hay que cambiarlo. Hay cosas que la tradición ha calificado como cosas inmorales, que ahora ya no, pues si al presidente se le encuentra en una orgía, también pues son los nuevos tiempos, los nuevos cambios, hay que ser moderno mentalmente, está bien. Entonces, el tema de la moral es el punto que pone a un presidente y se le cuestiona por comportamientos no virtuosos, pero no está en el Código Penal, por lo tanto no se le puede vacar. Sí, pues. ¿Cómo pones en el Código Penal y prohíbes que un hombre tenga 4 mujeres? ¿O cómo pones en el Código Penal a un hombre único que debería dar ejemplo que no participe de una orgía? ¿No? ¿Entiendes? Perfecto. Ese es un tema debatible, eso hay que debatirlo todavía. Y hay que debatirlo entre los que seguimos una tradición de 2000 años versus los jóvenes que ya no creen que esa virtuosidad de un hombre correcto, honesto, transparente, defensor de la familia, de la vida, esos valores ya terminaron. Además, ¿sabes qué cosa, Óscar? Nietzsche, uno de los grandes filósofos, a finales de 1700 o mediados de 1800 dijo: el hombre del siglo XXI tiene que inventarse unos nuevos valores, porque los valores que ahora defiende no le servirán para el siglo XXI. Así que hace 200 años, hace 150 años que ya se viene discutiendo esto, y creo que es momento de debatirlo. Don Wilder. Debatir que la moral no es importante, está bien, pues no es importante, pero aceptémoslo. No, Entonces, sí es importante la moral. Don Wilder, le agradezco su participación, ¿verdad que sí? Muy agradecido. Óscar, un abrazo, Héctor, y un abrazo a mi amigo Nectalí, ya nos veremos juntos. Un abrazo, por favor, cuídense. Muchas gracias, don Wilder Ruiz, es congresista de la República, ha estado con nosotros. Nectalí, ¿comparten la opinión de don Wilder con respecto a que habría que ver la moral en el ejercicio de la conducta pública del presidente de la República? Es que ahí, estimado Óscar, hay dos posibilidades, ¿no? Una posibilidad es mantener ese artículo, ese inciso de la Constitución que señala que una de las causales para la destitución del presidente de la República sea la incapacidad moral. Si esa es la alternativa, lo que faltaría es lo que ya ha señalado el Tribunal Constitucional,
que esto tiene que reglamentarse, tiene que precisarse. Tendría que haber una ley de desarrollo constitucional que señale en qué consiste esto de la incapacidad moral permanente. Pero el Congreso nunca lo ha querido hacer. Y esa es una de las razones de que hemos tenido 6 presidentes, ¿no es cierto? La otra posibilidad es eliminarla, pero a cambio de ella es incorporar en el artículo 117 de la Constitución el antejuicio político, el impeachment, como existe en otros países. Fíjate tú, el año pasado, en el mes de abril, ya hubo un proyecto de ley presentado para incorporar y modificar el artículo 117 de la Constitución e incorporar el juicio político al presidente. Si ese proyecto de ley hubiera sido aprobado, el expresidente Pedro Castillo hubiera sido juzgado más o menos en agosto, en septiembre del año pasado. Con todo el debido proceso, con todo el debido, en la comisión permanente, con defensa legal, con debate, todo lo demás, más o menos en un periodo de 2 meses, como existe en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, en otros países. La pregunta es, ¿por qué los congresistas no aprobaron esto? ¿No? ¿Por qué? Porque quieren utilizar ese inciso de la incapacidad moral a discreción, ¿no? Y eso lo que ha originado es ingobernabilidad, es utilización política para esto. Yo te pregunto, Oscar, ¿lo vacaron a Martín Vizcarra? ¿Tú sabes en qué situación está el caso Vizcarra? Está totalmente paralizado. Totalmente paralizado. El caso de Pedro Pablo Kuczynski, totalmente paralizado. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que el Congreso pueda aprobar y otra cosa es el procedimiento legal, judicial, donde funciona el debido proceso, donde tiene que haber medios probatorios. Pero si hubiera un antejuicio político, eso sería el equivalente a un juicio, ¿no es cierto? Claro. Con defensa, con pruebas. No, eso no demora 15 días, como es una vacancia express. Eso dura por lo menos 2 meses, donde el presidente puede defenderse, porque ha habido casos en los cuales en otros países el presidente demuestra su inocencia, o también se demuestra que efectivamente es culpable, en cuyo caso la opinión pública, luego de ese amplio debate, llega a la conclusión que efectivamente debe ser destituido. Pero estas reformas no quieren ser, pues, aprobadas por el Congreso de la República, ¿no? Lamentablemente. Nectalí, de verdad estoy muy agradecido con tu participación. Has dado unas luces tremendas a resolver el problema político, ¿no? Escuchar con atención las precisiones que ha vertido don Gulder Ruiz, por ejemplo, da vueltas de, oye, el Perú sí es posible, pues, pero escuchemos a quienes saben de política. Escúchenlos, miren lo que plantea Nectalí Carpio, lo que plantea Gulder Ruiz. ¿Por qué no darle un espacio, una tribuna, para que esto se convierta en un gran foro de debate, que es lo que está ausente hoy en día en nuestro país? Nectalí, agradecido por tu participación. Muchas gracias, hasta otra próxima oportunidad, Oscar Arenas. Gracias, saludos. Muy bien, hemos estado con Nectalí Carpio Soto, periodista, extraordinario analista político, y hemos estado también telefónicamente con el excongresista don Gulder Ruiz Silva, analizando esta coyuntura política que vive el país. Ojalá que los políticos tomen nota de los conceptos que han vertido nuestros invitados esta mañana.